que tiene 10 cuernos en la cabeza. Y de los 10 cuernos sale un onceavo, el número 11. Entonces, si tú ves ese animal como todo el gobierno europeo del anticristo, romano, entonces tú vas a ver que los 10 cuernos ya es la culminación y es el que menos tiempo dura, porque son 7 años. Y lo vamos a ver aquí. Entonces tiene que ese príncipe que ha de venir, tiene que venir. Entonces él va a regir el mundo por 7 años, por la última semana. Saludos y bendiciones, queridos hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Aquí estamos para continuar con nuestra serie de estudios bíblicos. Daniel mira hacia el futuro o mira hacia adelante. Ya nosotros terminamos de explicar en 3 partes las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Ahora quisiéramos ver el capítulo 10. Como fijar un poquito aquí, aprovechar este tiempo, porque el capítulo 10, lógicamente, le sigue al 9 y es la antesala del capítulo 11. Pero las cosas que están narradas en el capítulo 11 son la continuación de las cosas reveladas en el capítulo 8, cuando estudiamos el macho cabrío, que es el imperio de Grecia, y el carnero con 2 cuernos, que es el imperio de Media y de Persia. Entonces el capítulo 9 vimos a Daniel reconociendo ya casi el fin de los 70 años de cautiverio que como castigo Dios le había puesto a las tribus de Judá y de Benjamín. Entonces, estudiando el libro de Jeremías, ahora Dios le revela las 70 semanas, que son 490 años, que ya vimos que 483 pues ya son historia y que solo faltan 7 años, o sea, una sola semana. Entonces, si usted está leyendo en ese orden y llega al capítulo 10, como que aquí va a encontrar algo que no tiene que ver absolutamente nada con eso, entonces el Señor lo que nos revela es otra cosa, que probablemente este sea el único capítulo de la Biblia donde nosotros encontremos una revelación, como que se abre un telón que regularmente uno no puede ver, para ver luchas espirituales de alta jerarquía entre principados de parte de Satanás y príncipes de parte de Dios, luchando de manera territorial. Entonces, muy importante. Ahora, a Daniel aquí se le van a decir cosas que tienen que ver con el capítulo 11. Entonces, el capítulo 11 lo que va es aclarar conceptos del capítulo 8. Si ustedes quieren, posteriormente pueden leer el capítulo 8 de nuevo y se van a encontrar que aquel macho cabrío que tenía un cuerno entre los 2 ojos y que ese cuerno creció y repentinamente fue quebrado, y que luego ese imperio, porque era un leopardo con 4 alas de águilas, fue dividido en 4 partes. Es decir, los 4 principales generales que acompañaban a Alejandro el Grande se dividieron el imperio en 4 partes. Entonces Daniel capítulo 11 abunda las luchas intestinas que hubo entre algunos de ellos, allí son declarados, y siempre juega un papel importante Israel, que está allí en el Medio Oriente. Si usted no lo sabía, Israel realmente pertenece a Asia, pero que está, ¿verdad?, bordeando ahí mismo con África, porque la península del Sinaí, que está entre el medio de ellos y de Egipto, pertenece a África, y Europa está ahí mismito cerca. Quiere decir que Israel es lo que le llama la Biblia el ombligo de la tierra, porque se está hablando de los 3 grandes continentes de ese momento, de Asia, de Europa y de África. Entonces lo que le quiero dejar dicho es que esa tierra siempre es apetecida, porque es un camino hacia 3
continentes diferentes. Entonces vamos a ver un poquito este capítulo 10 en la Reina Valera del 60, y hay un momento donde vamos a leer un pasaje en la Nueva Traducción Viviente para que nos aclare mejor algo que dice allí. Aquí vemos a Daniel en un ayuno de 3 semanas, los famosos 21 días de ayuno de Daniel, que en este tiempo se practican también, pero con otras modalidades. Vamos a ver la descripción del ángel que trae la visión y la revelación de la lucha espiritual entre ángeles de Dios y ángeles malignos con acción territorial. Vamos a ver entonces la descripción. Daniel, como siempre, fecha y ubica geográficamente cuando él recibe algo importante de parte de Dios. Bueno, todo es importante, pero que tenga que ver no solamente con su relación personal él con Dios, sino donde Dios lo utiliza como un canal para informar cosas que tienen que ver incluso con nosotros en el tiempo que estamos viviendo. Ustedes se van a dar cuenta que él siempre le pone una fecha y también dice el lugar donde él estaba, porque en un momento son los babilonios y otro momento son los medos y los persas, porque él vivió en esos dos imperios. Entonces, para que uno sepa el cuándo y el cómo de la recepción de lo que él está recibiendo de parte del Señor. Ciro el Grande es el fundador del imperio persa. Siempre que hablamos de los persas o de los medos, tenemos que unirlo como un solo imperio, solo que por turno ellos iban ocupando el reinado. Había un momento que gobernaba Darío el Medo, o ahora Ciro el persa, y así sucesivamente. Entonces son imperios aliados que lo podemos considerar como uno solo. A veces solamente decimos el imperio de los persas, porque los persas como que absorbieron a los medos. Pero esto se lo digo por si acaso. Aquí va por el 3er año del gobierno y Daniel aquí usa su nombre babilónico de Belsasar. Porque en los registros oficiales del gobierno, él no aparece como Daniel. Daniel es el nombre que le ponen su papá y su mamá cuando él nació en Judá. Luego lo llevaron cautivo a Babilonia cuando él tenía como 14 a 15 años de edad. Y allí a sus amigos, Ananías, Azarías y al otro le cambiaron el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego, y a él le pusieron Belsasar en honor al dios principal de Babilonia. Él menciona aquí el día 24 del primer mes, que para los judíos se llama Abib o Nisán, y es un mes que está ubicado entre marzo y abril de los meses nuestros. Y también habla del río Hiddekel, que es un río que existe al día de hoy, así mismo. Entonces te está diciendo a la orilla del río Hiddekel, en esa fecha del primer mes, siendo gobernante Ciro el Grande, en su 3er año de gobierno, yo Belsasar recibí lo que recibí. Entonces los versículos 5 y 6 describen el ángel, como ya hemos visto, que es un ángel de mucha importancia. Porque no es un ángel de las huestes celestiales común y corriente. Estamos hablando de un arcángel, de un ángel principal. Y eso ustedes lo pueden leer por ustedes mismos. Ahora queremos llegar al punto donde Daniel, que era un alto empleado del gobierno, pues siempre tenía un séquito de personas, vamos a decir, de guardia o de asistentes. Pero entonces él quedó solo. Allí pasó algo, ellos se asustaron, se espantaron y se fueron, pero era el plan de Dios, porque la idea del Señor era traer una revelación única y exclusivamente a Daniel. Capaz que algunos de ustedes hayan leído la historia del apóstol Pablo, cuando todavía se llamaba Saulo, su nombre hebreo, que llegando a Damasco, la capital de Siria, él tuvo un encuentro con Dios, y las personas que andaban con él, aunque cayeron a tierra también, ellos no se enteraron de lo que estaba pasando, porque Dios tenía un plan y un propósito exclusivamente con Daniel, y él no le interesaba que de ninguna otra manera los demás informaran, porque esto era algo personal. Así es que ahora que yo quiero que leamos el versículo número 11, Reina Valera del 60, lo que este ángel, arcángel poderoso, le dice. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Ustedes ven que las cosas de Dios todas son así.
Desde el principio hasta el final, todo lo de Dios es así. Él siempre quiere que el receptor, que el oyente preste atención. Preste atención. Y otra cosa que uno ve dentro de esa soberanía de Dios es que los ángeles y nosotros, por ejemplo, este ángel y nosotros estamos en el mismo nivel de ser siervos de Dios, pero los ángeles son de mayor estatura que los seres humanos. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, como que Dios llama a este ángel y le dice, mira, yo quiero que tú vayas donde Belsasar, cuyo verdadero nombre es Daniel, que ahora mismo él está en ayuno y oración, que él está a la orilla del río Hiddekel, y tú me le lleves esta revelación. Por eso es que él dice, a ti he sido enviado ahora. Entonces, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Ahora notemos el versículo 12, dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Yo escuché hace algunos 8 o 10 años en una reunión de pastores, un pastor que vino a hablarnos en un tiempo de capacitación, y este pastor, apellido Bennett, él nos habló de que cuando un predicador predica la palabra del Señor, se encuentran el cielo y la tierra, pero lo presentó de una manera extraordinaria, que no hay manera que yo me olvide de esa charla. Cómo el cielo y la tierra se encuentran cuando un predicador predica, o una predicadora, la palabra de Dios de manera correcta. Pero aquí se revela que hay otra manera de hacer que el cielo también baje a la tierra, y es mediante la oración y la humillación. Fíjate que el ángel le está diciendo desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, tus palabras fueron oídas. Y a causa de tu palabra a mí me enviaron. Yo he venido como respuesta a tu oración. Vamos a decir que él comenzó el primer día y esto va por 21 días. Y podemos tomar esas 3 semanas como referencia de alguien que el primer día comienza a orar, comienza a pedir algo de forma humillante ante Dios, pero si el segundo día no recibe la respuesta, no se desanima, no tira la toalla, ni el tercer día ni el cuarto. Él siguió. Y lo más probable es que si este ángel poderoso no llega a los 21 días, Daniel hubiese seguido hasta irse de allí con la respuesta adecuada. Yo entiendo que todos los casos no son iguales, pero también allí hay un mensaje para nosotros, que tenemos peticiones delante de Dios que son o personales o familiares, o que tienen que ver con nuestro país o con nuestra iglesia, y que todavía no hemos recibido respuesta. Pero esto es un ejemplo de que no deberíamos ni desanimarnos ni desencantarnos, porque es que el Señor oye. En Juan capítulo 14 él dijo que pidamos, y que pidamos en su nombre. Y en el capítulo 4 de Santiago dice que algunos de nosotros no recibimos porque no sabemos pedir. Porque cuando pedimos, pedimos mal. Porque pedimos para gustos y placeres, y no pedimos una cosa que sea una real necesidad, o nuestra, o de un familiar, o de alguien de la iglesia, o del país, de la nación, por lo que estamos pasando. Entonces esa petición de Dios, yo creo que si la oye no la contesta. Lo más probable es que ni siquiera le preste atención. Pero cuando una persona al estilo Romanos capítulo 12 verso 1 y 2 se humilla delante de Dios, conoce la perfecta voluntad de Dios. No la voluntad permisiva de Dios para todo el mundo, sino la voluntad precisa del Señor. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver que el versículo 3 informa de algo que yo personalmente creo que no se conocía antes, como con tantos detalles. Y yo quiero que ustedes lo vean bien claro allí en su versión Reina Valera del 60. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.
Miguel se queda peleando con el príncipe demoníaco de Persia, mientras este ángel poderoso va donde Daniel a cumplir su misión. Eso es lo que dice este versículo 13. Pero mira, allí está como desvelando algo, como quitando una cortina para que uno pueda ver en el mundo espiritual lo que regularmente nosotros no vemos. Digo que con tanto detalle porque ustedes conocen la historia también de Eliseo y de su asistente, que no sé si en ese momento era Giesi, cuando la tienda de Eliseo y su asistente fue rodeada por el ejército de Siria. Y entonces, cuando salió el asistente, fue y le dijo a Eliseo: estamos perdidos, estamos rodeados, estamos perdidos, mire ese ejército que ha venido a rodearnos a nosotros que nada más somos dos. Entonces, ¿qué hizo el profeta Eliseo? Habló con Dios y le dijo: Señor, ábrele los ojos a él, para que él vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces tú puedes contar cuánto eran Eliseo y su asistente, 2. ¿Cuánto eran los demás? Cientos, que allí no lo menciona. Un ejército completo. Ahora, en términos espirituales, ¿cuánto estaban con ese ejército maligno y cuánto estaban con Eliseo y con el ayudante? Entonces, cuando Dios le abrió los ojos, el asistente vio que todo ese lugar estaba rodeado por los enviados de Dios. Y quienes realmente estaban rodeados eran los enemigos. Y que el creyente como Eliseo estaba bien seguro y bien confiado. Aquí el verso 13 le declara algo, porque él tiene el compromiso de declararle a Daniel, porque él se ha tardado. Porque desde el primer día que Daniel dispuso su corazón, el Señor estuvo listo y mandó la respuesta, mandó la visión o la revelación. Ahora, ¿por qué yo no llegaba? Porque el príncipe de Persia se me opuso. Aquí está hablando de un principado de parte de Satanás que logró detener a este príncipe de parte de Dios por 21 días. Entonces Miguel, que es uno, oiga bien, no él, no el único, sino uno de los principales príncipes, vino a ayudar. Vino a ayudar porque, bueno, Daniel está ayunando y orando. Y entonces, ¿hasta qué tiempo puede esperar la visión? Entonces, de alguna manera hubo comunicación. Entonces viene Miguel, se queda peleando contra este príncipe de Persia, un príncipe que no es humano, sino un tremendo demonio, en lo que este ángel poderoso va a la orilla del río Hiddekel para darle a Daniel la revelación que el Señor le mandó. Yo quiero que hagamos un pequeño alto, porque es importante, para no decirlo de memoria, y que leamos el versículo 12 de Efesios capítulo 6. Efesios 6:12, que es un versículo muy pero muy conocido, dice de la siguiente manera en Reina Valera del 60: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, seres humanos, sino contra principados, mire, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Extraordinario pasaje. Pero si ustedes lo pueden leer en la Nueva Traducción Viviente, tiene una explicación, yo entiendo, como muy clara, trae luz al momento que nosotros estamos hablando. Dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Yo sé que usted, al igual que yo, hemos escuchado, ¿verdad?, hablar de muchos cielos. En 2 de Corintios capítulo 12, Pablo habla del tercer cielo. Y también se habla de cielo de los cielos. Y se habla como de 7 cielos. Ahora no recuerdo el texto bíblico, si es que está el de los 7 cielos, no estoy plenamente seguro. Pero se habla de los cielos de forma plural, que hay más de uno, y de eso estamos totalmente seguros. Ahora nosotros conocemos y podemos levantar la mirada a este cielo atmosférico nuestro, el que pertenece a nuestro planeta,
Y entonces a ese que se refiere, esto que está aquí, de Efesios capítulo 6, y también Apocalipsis capítulo 12, y esto de Daniel capítulo 10, se refiere a esa esfera de poder, porque el diablo está limitado a este mundo. Él no tiene autoridad ni poder en el cielo donde está Dios. Entonces se está hablando que desde esos lugares donde el mismo diablo tiene su trono, es que tiene bien distribuido cómo atacar a los seres humanos para desestabilizar y para engañar. Porque esa es la labor del diablo y de sus príncipes, sus gobernantes, sus potestades, sus huestes celestiales de maldad. Entonces aquí Daniel 10 nos permite ver que hay algunos de ellos que son tan poderosos porque son principados. Principado no es más que una asociación de príncipes malignos. Cuando explicamos parte de Apocalipsis, de los juicios de Dios en la gran tribulación, mire, hay 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates, otro río compañero del Hidekel, dice, para un día. Oiga bien, para una hora de un día, de un mes, de un año, para matar uno de cada 3 o uno de cada 4 habitantes. Ángeles poderosísimos, que ni siquiera están en las cárceles que dicen Judas y Pedro, cárceles de oscuridad. Estos están en otra cárcel, porque son príncipes poderosos que no están libres, están atados. Ahora, este príncipe de Persia y el de Grecia y el de los diferentes países, pues están sueltos. Y son lo que usa el enemigo de la justicia para coordinar y hacer lo que hace. Porque ni el diablo ni los ángeles, ninguno, ni de Dios ni del diablo, son omnipresentes. Ellos no pueden estar en toda parte al mismo tiempo. Y lo dice el libro de Job capítulo 1 y 2. Cuando al diablo le preguntan, ¿de dónde tú vienes, Satanás? Él dice, de andar por la tierra, de dar vuelta de aquí para allá, porque él no puede estar en un solo lugar al mismo tiempo. Solo Dios, no puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Solo Dios lo puede hacer, porque Dios es omnipresente. Entonces se revela aquí que hay una lucha, hermanos. Hay una lucha grande. A veces uno dice, oye, pero ¿qué es lo que me está pasando? Mira, uno mismo, ahora mismo ni nos interesa saber de todas las cosas que Dios nos está librando. Usted no ve el salmo aquel que dice que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen a Dios y lo defiende. Ahora mismo tú no te estás dando cuenta de la defensa que ese ángel está haciendo de ti y de los tuyos. ¿Por qué? Porque es en el mundo espiritual. Es en el mundo espiritual. Pero alguien te está defendiendo. Y ese alguien es un ángel de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces está esa lucha. Entonces mientras este ángel está hablando con Daniel, Miguel está luchando con el otro, porque son ángeles de cierto nivel. Ahora noten el verso 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Una vez más se recalca que la visión es escatológica a partir de Daniel, es para el futuro. Y está hablando de su pueblo, que vuelvo y le digo que en el capítulo 8, mira, todo lo que tiene que ver con ese macho cabrío, con el chivo que tiene el cuerno entre los 2 ojos, que representa el imperio de los griegos, es algo extraordinario. Porque de allí surgió un tipo llamado Antíoco Epífanes, que profanó el templo, mató una puerca, una cerda, derramó sangre, la puso en el altar. Entonces él se convierte en una miniatura de lo que el anticristo va a hacer. Cuando en la segunda mitad de su gobierno, o mitad de su gobierno, entre a Jerusalén, al templo reconstruido, y se siente en el lugar santo como abominación desoladora. Entonces es muy importante, por eso le está hablando de lo que le va a ocurrir a tu pueblo en los postreros días. Yo creo que cuando a uno le hablan cosas semejantes que tienen que ver con el pueblo de uno o del lugar donde uno vive, a uno se le van hasta las fuerzas y las palabras como que se acaban. Por eso es que el verso 15 dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios.
Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Fíjense que aquí hay una dinámica, hermano, y anda por toda la Biblia. Cuando Dios se revela a sus siervos, a sus siervas, especialmente como dice Joel capítulo 2, que en los postreros días, refiriéndose del Pentecostés para acá, Dios iba a derramar su espíritu sobre todo el mundo, básicamente sobre todo el mundo creyente, hombres y mujeres, adultos, niños, esclavos, no esclavos, sobre todo el mundo, para que hayan visiones y hayan sueños y haya de todo. Tú sabes, pero dado por el Señor y el Señor fortaleciendo a sus siervos para que lo hagan. Porque el Espíritu Santo no solamente nos empodera para hablar, pero nos empodera para retener, fortalece nuestros cuerpos, le da vida a nuestro ser para uno poder echar hacia adelante. Entonces lo tocan a Daniel y él es fortalecido. Me encanta el verso 19. Dice, y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Tú sabes, en pocas palabras decir muchas cosas. Amado, querido, estimado, no temas. Es decir, no tenga ningún temor por lo que te estoy hablando, por lo que se te va a revelar, básicamente en el capítulo 11. La paz sea contigo. Cuando la paz de Dios está en nosotros, uno está en calma, aún para recibir una noticia que puede ser una tragedia para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Usted se da cuenta que aquí hay otro metamensaje, por llamarlo de alguna manera, para el cristiano. Cuando uno siente su cuerpo débil, cansado, y vamos a decir que no es por falta de alimentos, aunque en el caso de Daniel, él tenía 21 días en ayuno y oración, pero eran 21 días no absteniéndose 100% de comida, sino limitándose a legumbres y a agua. Pero bueno, el Señor, aún aquellos que pueden estar comiendo, alimentándose sólidamente, el Señor puede fortalecer sus cuerpos, porque a veces tienen el sentir de una lucha espiritual. Hermano, tú tienes acceso, y yo también, en oración a decirle: Señor, fortalece mi cuerpo físico. Porque hay condiciones humanas que tú vas donde el médico y el médico no te encuentra nada. Él no te encuentra nada y te analizan por todas partes. Y clínicamente te encuentran bien, pero tú sabes que hay algo, y a veces son esos sentimientos de luchas espirituales. Pero Dios puede fortalecer tu cuerpo. No importa que tú seas un joven, un adulto mayor. Veamos el versículo 20. Él dice: ¿sabe por qué he venido a ti? Yo creo que la respuesta es tácita. No, yo no sé. Explícame. Porque yo estoy buscando de Dios en un sentido, pero a veces Dios le da a uno más de lo que uno está pidiendo. Dice: pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Es decir, tú sabes por qué yo he venido a ti. Tú sabes por qué Dios me escogió a mí, para que sea yo el canal mediante el cual te comunique cosas importantes que van a ocurrir a tu pueblo en el porvenir. Mira que yo soy alguien tan ocupado que inmediatamente termine contigo, yo tengo que seguir peleando contra el príncipe de Persia. Y cuando termine con él, entonces tengo un pleito casado con el príncipe de Grecia. Mas sin embargo, Dios me escogió para que yo haga lo que tengo que hacer y que yo te comunique estas cosas. Vuelvo y le digo, hermano, que en el mundo espiritual hay batallas entre el bien y el mal enormes. Pero sabe que todo eso es lineal, eso va a llegar al punto final. El mismo diablo en Apocalipsis, hay un punto donde él sabe que le queda poco tiempo. Donde este Miguel que usted ve aquí ayudando, de esas regiones celestes de maldad, al dragón, que es el mismo diablo, y a todos sus ángeles, lo va a confinar aquí abajo en la tierra.
y no tendrán acceso para acusar desde ahí a los siervos de Dios, porque es el trabajo de él, engañar para luego estar acusando. Entonces él le revela a Daniel, y eso es un privilegio, que Daniel se esté enterando de la agenda de este ángel poderoso de parte del Señor. Pero el verso 21 dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Entonces él declara algo que aquí es que nosotros sabemos, que el arcángel Miguel, territorialmente de parte de Dios, está puesto para velar por el Estado de Israel, por la nación de Israel. No sabemos cuál será el que cuida a la República Dominicana, a Haití, si es uno para las dos naciones, o uno para el Caribe completo, pero se ve, mis hermanos, que los hay. Así como Persia y Grecia tienen príncipe de parte del enemigo de la justicia, también hay príncipe de parte de Dios, porque si no hay un control de parte de Dios, hace tiempo que el diablo acaba con todo esto. Pero Dios es que tiene todo poder y toda autoridad. Antes de terminar, solamente para que le sirva como de un aperitivo, mire que el verso 21 dice: yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Solo si avanzamos el capítulo 11, versículo 2, entonces podemos ver el inicio de la declaración que él le va a dar. Quiero que lo vean conmigo. El versículo 1 del capítulo 11 lo vamos a explicar después. Solamente quiero ver esto como un avance para que le quede el deseo de seguir aquí con nosotros y aprovechar para la próxima semana. Mira el capítulo 11, verso 2. Ahora te daré a conocer la verdad. Reinarán otros 3 reyes persas, es decir, después de Ciro el Grande, y seguirá un 4º rey, mucho más rico que los otros. Usará su riqueza para incitar a todos a luchar contra el reino de Grecia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, que revela su santa y bendita palabra e ilumina nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender, entender, hermanos, cosas que son historia y cosas que están en el porvenir todavía. Yo soy alguien sorprendido con este capítulo 11 y el capítulo 8, porque menciona por nombre a estos reinos, el de Persia y el de Grecia. Cosa que no ocurrió en el capítulo 2 y en el capítulo 7, donde solo vemos metales en una estatua y un desfile de animales. Pero aquí presenta por nombre propio a estos imperios. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, dándole la gracia, la gloria y la honra a Dios por esta oportunidad que nos brinda, y a ustedes por su atención prestada. Dios le bendiga mucho y hasta la próxima. Una sucesión de imperios y siempre tienen que ver con Israel. Entonces aquí nosotros tenemos que ver lo que se llama el retorno y la reunificación de ese pueblo o de esa nación, para que ustedes vean que si uno cree en esto de Ezequiel 37, entender y creer todo el mensaje de la palabra del Señor no va a ser difícil, o no lo es, porque es que a través de los años hemos visto que lo que Dios dice en su santa y bendita palabra se cumple al pie de la letra.